Primero, ¿tienen alguna duda de la tarea? Acuérdense que se entrega hoy. No, ninguna duda. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con lo que estábamos viendo en Sí, la yo tengo una clase. duda. ¿Sí? A ver, dime, ¿cuál duda tienes? Es en la pregunta 7, en el inciso C. 7C. Ajá, ¿cuál es la duda? Pues es que, bueno, la verdad es que en ese problema, ah, creo que todo lo que apliqué creo que está mal. La verdad no sabría decirle con exactitud. A ver, ¿qué es lo que te está pidiendo para empezar? Que calcules un cambio, ¿no? Pero ¿cuál cambio? ¿Exacto o cambio aproximado? Creo que es aproximado. Ajá, ¿no? Porque te dice que utilices el cálculo. Y bueno, en el inciso D te dice cambio real. Entonces, pues en el inciso C tendría que ser el cambio aproximado. Entonces, eso quiere decir que ¿qué vas a utilizar ahí? ¿Qué se utiliza para calcular el cambio aproximado? La fórmula de aproximación. Exacto, fórmula de aproximación, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la función que vas a estar aproximando? Porque te pide calcular el cambio aproximado de la tasa de precios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tasa de precios? ¿A qué función se refiere? De la función derivada. Exacto, ¿no? La tasa de precios nos la da la derivada. Entonces, a esta es a la que le vas a aplicar la fórmula de aproximación. Y la fórmula de aproximación, pues ya sabemos que es cambio en la función, es derivada de la función evaluada en el punto inicial por cambio en X, ¿no? ¿No? Sí, pero también tenemos que ocupar la derivada, la segunda derivada en esa fórmula. Pues sí, ¿no? Justamente porque te está pidiendo en la fórmula de aproximación la derivada de la función. Y en este caso tu función es esta. Entonces la derivada de esa, pues es la segunda derivada de la función p, ¿cierto? Entonces esa, pues es esta de aquí. Cambio en x, bueno, pues en este caso x es t, ¿no? X corresponde a la variable t, ¿no? Que nos está hablando de tiempo. Y f, pues es tu función principal. Entonces así ya tienes la fórmula de aproximación y ya nada más tienes que sacar, bueno, obviamente segunda derivada, tu variable inicial y el cambio en t. Y ya puedes calcular ese cambio. ¿Sí queda claro? Sí, gracias, profesora. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Les quería decir que ya por fin califiqué sus tareas 1, 2 y la 3 también, al rato se las comparto. Y pues bueno, o sea, ya les voy a seguir calificando, ¿no? Les voy a subir las tareas resueltas, así como la 1 y la 2, para que las puedan revisar, tanto por si tienen dudas de cómo se calificaron y todo eso, y también pues para que les ayuden para estudiar si es que al final no hablo con el profesor, no sé si va a haber reposiciones o solamente examen final, pero pues para cualquier caso. Y pues no tienen preguntas de eso, entonces ahora sí vamos a continuar.
Entonces habíamos empezado a ver concavidad, ¿no? Ya hemos dicho que la íbamos, bueno, ¿cómo íbamos a saber si una función era cóncava hacia arriba, hacia abajo o convexa o cóncava? Pues con segunda derivada, ¿no? Si era positiva, es cóncava hacia arriba, como una sonrisa. Si es negativa, cóncava hacia abajo, como una montaña. Y después la observación, ¿no? Que podía ser cóncava hacia arriba, hacia abajo y creciente decreciente, ¿no? Que no había relación entre eso. Y ahora sí, nos quedamos en esta definición. Punto de inflexión. El punto de inflexión va a ser el punto en donde cambia la concavidad. Ajá. O sea, de pasar cóncava hacia arriba, hacia abajo o viceversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en ese ejemplito de ahí, pasa de ser cóncava hacia abajo, en este pedazo verde, a ser cóncava hacia arriba. Y ese punto que está marcado en morado, donde está cambiando, entonces ese se le va a llamar punto de inflexión. Ajá. Ahora, en un punto de inflexión que le vamos a llamar así con estas coordenadas C, F de C, o sea, eso quiere decir que aquí estamos en C y pues acá estamos a altura F de C. Ajá. A ese le vamos a llamar P. Y entonces en ese punto, la gráfica pues no puede ser ni cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo, ¿no? Porque justamente ahí es donde está cambiando. Entonces no puede ser ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, como no puede ser cóncava hacia arriba, pues la segunda derivada en ese punto no puede ser positiva. Y como no puede ser cóncava hacia abajo, pues la segunda derivada tampoco puede ser negativa, ¿no? Porque si fuera positiva o negativa, pues tendría concavidad. Pero estamos diciendo que no tiene. Entonces, ¿cuál es la única opción que le queda a la segunda derivada si no puede ser ni negativa ni positiva? ¿Cómo tendría que ser la segunda derivada en ese punto? Pero, Cero, ¿no? Ajá, porque nada más tenemos esas tres opciones, positivo, negativo, cero. Ya dijimos que negativo no, positivo no. Entonces, quiere decir que o va a ser cero o no va a existir. Ajá, o sea que la segunda derivada va a estar indeterminada en ese punto, ¿sí? Cualquiera de esas dos opciones. Pero no quiere decir que si es cero, eso es porque automáticamente es un punto de inflexión. Ajá. O sea, no es como un criterio definitivo, ¿de acuerdo? Y ahí hay un ejemplo. Vamos a tomar en cuenta esta función, x a la cuarta. Entonces, la gráfica de x a la cuarta se ve así, como si fuera una parábola. Ujú. Y entonces vamos a ver cuál es la primera derivada de x a la cuarta. 4x a la cúbica. Exacto, 4x cúbica, ¿no? Y segunda derivada, pues 12x cuadrada, que es la que está aquí, ¿no? Y entonces vamos a ver qué pasa en el cero. Segunda derivada, que diga así, segunda derivada evaluada en el cero, pues están de acuerdo que nos da cero, ¿no? Porque sería 12 por 0 al cuadrado. Y pues eso es cero, ¿no? Pero en ese punto la gráfica no cambia. Ajá. O sea, ese cero no es un punto de inflexión. Y entonces es lo que decía la observación de arriba. No porque la segunda derivada sea cero en un punto, quiere decir automáticamente que estamos en un punto de inflexión. Ajá. No es así. Ahorita vamos a ver cómo determinar los puntos de inflexión, pero eso es para que no se les olvide, ¿sí? Si la segunda derivada es cero, no podemos concluir que es un punto de inflexión. Pero si tenemos un punto de inflexión, entonces sí podemos concluir que o la segunda derivada no existe o es cero. ¿Sí se entiende esa diferencia entre ambas cosas? ¿Se entiende o no? sí. Ok, entonces lo vamos a anotar aquí. Que esta segunda derivada sea cero no significa que C es punto de inflexión. Ajá. Eso no es cierto. Necesitamos comprobar otras cosas. Pero yo ya estoy segura de que yo tengo un punto de inflexión, entonces sí puedo decir que pasan dos cosas, que esta no está definida
o que es 0. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es lo que yo les decía. De a partir de una sí puedo concluir otra, pero al revés no es cierto. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para determinar concavidad y los puntos de inflexión? Pues primero hay que encontrar la segunda derivada, ¿no? Y después tengo que encontrar los puntos en donde esa segunda derivada se hace 0 o donde está indeterminada. Porque esos puntos van a ser mis candidatos. Ajá, van a ser los candidatos a ser puntos de inflexión. No quiere decir que van a ser puntos de inflexión, sino que son candidatos a hacerlo. Después los voy a marcar en una recta, igual que como hacíamos para determinar creciente y decreciente. Ajá, los marco en una recta para dividirla en subintervalos y entonces me agarro un número de prueba en cada intervalo, lo evalúo en la segunda derivada y veo si me da positiva, si me da negativa. Y así ya voy a saber la concavidad en cada uno de esos intervalos. Y cuando cambie de concavidad, entonces en ese, por ejemplo, yo hago aquí, ¿no? Digamos que me sale este X1 y este X2, que esos son mis candidatos. Y entonces yo evalúo aquí un número de prueba, este de aquí y este de aquí. Y entonces en el primero, la segunda derivada me da positiva. Si es positiva, quiere decir que es cóncava hacia arriba o hacia abajo. ¿De arriba? Hacia arriba, ajá, sí. Si se les olvida, como yo lo pienso, es que si es positiva, pues es porque está contenta, ¿no? Y si es negativa, pues es porque está triste. Entonces, positiva, pues está contenta y negativa, está triste. Ajá. Y, bueno, entonces regresando al ejemplo, digamos que ahí en ese intervalo me da positiva. Y después acá me da positiva, entonces está contenta. Y después acá me da negativa. Entonces aquí es cóncava hacia abajo. Y eso quiere decir que yo ya sé la concavidad en cada pedazo, pero ¿cuál de esos dos puntos sí es punto de inflexión? ¿X1, X2 o los dos? X1. No. Acuérdense que punto de inflexión es en donde cambia la concavidad. ¿En cuál de esos dos está cambiando la concavidad? ¿En X1 o en X2? En X2. X2. En X2, ¿no? Porque X1 a la izquierda es hacia arriba y a la derecha es hacia arriba, no cambió. Pero en X2 sí cambió. Entonces, en este ejemplo, bueno, así, este sería el punto de inflexión. Y el otro, pues no. Ajá, nada más era un candidato que ahí teníamos, pero ese no fue punto de inflexión. ¿Sí queda claro entonces? Ay, dejen, les anoto esto por aquí. Feliz y triste. Ok. Y entonces es lo que les decía, ¿no? O sea, geométricamente se va a ver como un giro, ¿no? Porque estamos cambiando de feliz a triste o al revés. Entonces se va a ver como que está girando nuestra gráfica. Y pues aquí tenemos una tablita, ¿no? De las 4 opciones que puede haber. Si la gráfica es ascendente, o sea, si es creciente, para empezar, eso quiere decir que la primera derivada es positiva, ¿no? Porque la primera derivada nos da creciente o decreciente. Entonces, si es creciente, pues la primera derivada va a ser positiva. Y entonces, yo tengo dos opciones. Si tengo un punto de inflexión, pues tengo dos opciones, ¿no? La primera es que cambie de positivo a negativo. O sea, aquí, si es positivo, pues va a cambiar de así a así, ¿no? O la otra opción es que sea al revés, que cambie de negativo a positivo, porque es un punto de inflexión. Entonces, ¿están de acuerdo que esas son las únicas dos opciones que yo tengo, no? Hasta ahí sí están todos de acuerdo con eso. Sí. Ok. Entonces, si cambia en la primera opción, pues de abajo, así es como se va a ver ese giro. Ajá. En la segunda opción va a cambiar de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba.
y la dibujamos así, ¿no? Hacia arriba, porque ya habíamos dicho que estamos en el caso en donde nuestra primera derivada es positiva, lo que quiere decir que tenemos una función creciente, ¿ok? Ahora, si tenemos una función decreciente, entonces eso quiere decir que la primera derivada es negativa y que pues esto se ve así, ¿no? Hacia abajo. Y entonces nos paramos en un punto de inflexión y lo mismo, tenemos las dos opciones, ¿no? Que pase de positivo a negativo a una derivada o al revés, de negativa a positiva. Y entonces en el primer caso, pues se va a ver así, ¿no? De arriba hacia cóncava hacia abajo. Y está dibujada así, ¿no? Dirección hacia acá. Y en la otra opción, pues se va a ver como este giro. ¿De acuerdo? Entonces son las opciones que vamos a tener. Ajá. Y así es como se van a ver. Y tienen que tener cuidado cuando dibujen la gráfica, porque pues sí es importante que la dibujen bien. Ajá. O sea, acuérdense que para empezar todas nuestras gráficas son suaves. ¿Qué quiere decir que son suaves? Que no tienen picos. Ajá. Entonces no tienen picos, no tienen orillas, no tienen esquinas. Todas son suavecitas. Y pues sí se tiene que notar, ¿no? O sea, yo sé que no es clase de dibujo, pero sí se tiene que notar hacia dónde está curveada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a determinar primero en dónde es creciente y decreciente esa función que está ahí y en dónde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Vamos a encontrar todos los extremos relativos, los puntos de inflexión y vamos a graficar. Entonces, primero, ¿qué vamos a calcular? La primera derivada. Ajá, ¿no? Y eso la primera derivada nos va a servir para qué? Ver si es creciente o decreciente. Para calcular. Exacto, ¿no? Creciente o decreciente. Para eso va a servir la primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada? 12x cúbica menos 6x cuadrada menos 24x más 18. Ok. ¿Y después qué tengo que hacer con esa primera derivada? Tengo que sacar los candidatos, ¿no? O sea, los puntos que son candidatos para dividir mi recta y ver en dónde va a ser creciente y dónde va a ser decreciente, ¿no? Y cómo sacaba yo esos números que se llaman números críticos. Igual, había dos opciones, ¿no? ¿Qué dos opciones eran? Factorizando y por factor común. Ajá, bueno, sí, pero, o sea, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? O sea, un número crítico cumple que la primera derivada, ¿qué? ¿Sea igual a cero? Ajá, ¿no? O sea, C es número crítico. Sí, opción 1. La primera derivada es 0 o la opción 2, ¿cuál es? ¿O no existe? Que ¿O sea, que sea indefinida. Exacto, exacto, que no existe, que está indefinida, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a ver, en este caso, esta primera derivada va a estar indefinida en algún punto. no? No, porque es un polinomio, ¿no? Entonces, no vamos a tener esa segunda opción. Entonces, solamente voy a buscar los puntos en donde esa primera derivada sea, sea 0. Ajá. Entonces, habría que factorizarla, como bien me habían dicho. Y les voy a poner la factorización. Esta queda así. Ya. Hacemos, bueno, sacamos ahí factor común, bla, 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 factorizamos y así va a quedar. ¿De acuerdo? Hasta ahí algún problema. Ah, bueno, igualamos. ¿Todo bien hasta Sí. ahí? Sí. Ok. Y entonces,
pues hay que resolver, ¿no? O sea, como yo tengo aquí 3 cosas que se están multiplicando y que son iguales a 0, entonces eso quiere decir que alguna de las 3 cosas es 0, ¿no? Entonces, primera opción es que 6 sea igual a 0. Segunda opción, que x menos 1 al cuadrado sea 0. Y tercera opción, que 2x más 3 sea 0. La primera, pues ya la puedo yo descartar, ¿no? Porque obviamente 6 no es 0. Entonces esta, pues no es cierto. De la segunda opción, pues tengo que despejar, ¿no? Ese cuadrado pasa para el otro lado, ¿no? Como raíz de 0. Y raíz de 0 es 0. Entonces nada más me queda x menos 1 igual a 0. Y entonces x igual a 1. Y ya tengo yo el primer número crítico. Y de la tercera, pues igual despejo, ¿no? 2x igual a menos 3, x igual a menos 3 medios. Y ahí está el segundo. Entonces, esos son los 2 puntos que yo voy a poner en mi recta. ¿De acuerdo? Tengo yo el menos 3 medios y el 1. Y entonces, después voy a agarrar un número de prueba. Ajá. Un número de prueba para evaluarlo en esta primera derivada y saber si me da positiva, quiere decir que mi función en ese intervalo, ¿cómo va a ser? Creciente. Ajá. Y si me da negativa, pues quiere decir que en ese intervalo mi función va a ser decreciente, ¿de acuerdo? Y entonces, este menos 3 medios, pues acuérdense que es menos 1.5. Entonces voy a agarrar el menos 2. Aquí voy a agarrar menos 2. Luego aquí en medio, pues voy a agarrar al 0. Y hasta acá voy a agarrar el 2. ¿De acuerdo? Entonces voy a evaluar la primera derivada, que es esta que está aquí, en menos 2. Y eso da menos 54. Evaluada en 0 da 18. Y evaluada en 2 da 42. Entonces eso quiere decir que en el primer intervalo, ¿cómo es mi función? Decreciente. Decreciente. En el segundo intervalo, También. decreciente o creciente. Creciente, sí. Creciente, porque es positivo. Y en el último, Creciente. ok. Y entonces ya tengo yo los intervalos, ¿no? Por lo tanto, f es creciente. ¿En dónde? Menos 3 medios, coma 1. O infinito. No, coma 1, ¿no? Ajá, hasta infinito, ¿no? O sea, porque es creciente desde aquí hasta acá, o sea, hasta el final de la vida. Entonces, es todo ese pedazo. Y es decreciente en ¿dónde? Menos infinito, coma, menos 3 medios. Exactamente. Entonces ya tengo yo lo primero, ¿no? Intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Ahora, con esto que yo ya hice, yo ya puedo sacar extremos relativos. ¿No? Porque esto que hicimos aquí, pues realmente es criterio de la primera derivada, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran mis candidatos a ser extremos relativos? Menos 2 tercios y 1. Menos 3 medios y 1. Ajá. Ah, sí. ¿Y cuál de esos sí es un extremo relativo? ¿O los dos son? Menos 3 medios. Exacto, menos 3 medios, ¿no? ¿Y qué es ese menos 3 medios? Un punto de inflexión.
No, aquí con primera derivada estamos sacando mínimos o máximos. Ajá, extremos relativos se refiere a mínimos o máximos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a saber yo si era mínimo o es máximo? El mínimo, ¿cómo se ve? ¿Como una cresta o una punta o como un valle? Un valle. Ajá, como un valle, ¿no? Entonces, si tenemos un mínimo, pues quiere decir que se va a ver así. Y si tengo un máximo, pues se va a ver así, ¿no? Entonces, si esto es un mínimo, quiere decir que a la izquierda la función como tiene que ser creciente o decreciente. Decreciente. Ajá. Y a la derecha, Creciente. exacto. Y el máximo, pues al revés, ¿no? Primero tiene que subir y luego tiene que bajar. Entonces, yo es lo que yo tengo que buscar en mi diagrama de flechas, justamente esto. Un punto que a su alrededor se vea de esta manera. O sea, me tengo que fijar en mis candidatos. Me fijo en el -3 medios. Para empezar, a sus lados, ¿cambia de dirección la función o no cambia? Sí, Sí cambia, ¿no? Y ahora vamos a fijarnos de dónde cambia, ¿no? O sea, si cambia de arriba a abajo o de abajo a arriba. Y entonces, según cómo está cambiando la función alrededor de -3 medios, quiere decir que ese va a ser ¿qué? Mínimo máximo. mínimo. Mínimo, ¿no? Porque va de abajo hacia arriba. Entonces, eso quiere decir que pues ahí va a haber un mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, hay un mínimo relativo en x igual a -3 medios. Y ahora me fijo en el 1. Alrededor del 1 está cambiando la dirección de la función. No, No. Y entonces eso quiere decir que ahí hay extremo relativo o no hay. no hay. No hay, No hay, sería no. Exacto, entonces ahí no hay. Y no hay extremo relativo en x igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo dos cosas. Intervalos de crecimiento y extremos relativos. Ahora con cavidad. Ujú. ¿Qué necesito yo para ver la cavidad de la función? La segunda derivada. Exacto, ¿no? Segunda derivada. ¿Y cuál es la segunda derivada de la función? Pues es más sencillo. Ay, es más sencillo derivar esto de aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo queda la segunda derivada? 36 Ajá, menos 12x menos 24. ajá, exacto. Ahí está segunda derivada. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Se igual a 0. Ajá, ¿no? Igualamos a 0 para sacar los candidatos. En la primera derivada sacábamos candidatos a extremos relativos, ¿no? O sea, esos que sacábamos podían o no podían ser máximos y mínimos. Y en la segunda derivada igualamos a 0 para sacar los candidatos a puntos de inflexión. Ajá. Entonces igualo a 0 y bueno, en este caso como es una cuadrática, quiere decir que puedo utilizar ¿qué? Fórmula. Será
general y nos queda x igual a 1 y x igual a menos 2 tercios. Esos van a ser mis candidatos a puntos de inflexión. ¿Y qué hago? Pues los pongo igual en la recta, ¿no? Menos 2 tercios y 1. Y ya con eso voy a poder yo evaluar en cada intervalo, ¿sí? Se me voy a agarrar un número de prueba aquí, aquí y aquí. Los evalúo en la segunda derivada y veo concavidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en este primer intervalo voy a agarrar el menos 1. Aquí en medio el 0 y hasta acá el 2, ¿de acuerdo? Entonces, segunda derivada evaluada en menos de 24 menos 24 y evaluada en 2, 96. Entonces, eso quiere decir que en el primer intervalo, ¿cómo es mi función? ¿Cóncava hacia dónde? Hacia arriba. Ujú. Segundo intervalo. Hacia abajo. Hacia abajo. Y tercero. Hacia arriba. Ok. Y entonces, por lo tanto, F es cóncava hacia arriba, ¿en dónde? El menos 1 y 2. No, ¿en dónde es cóncava hacia arriba? Infinito, coma menos 2 tercios. Y 1, coma infinito. Porque acuérdense, estamos hablando de intervalos, ¿no? Y ya dijimos que va a ser cóncava hacia arriba en todo este pedazo, ¿no? O sea, desde menos infinito hasta aquí, hasta el menos 2 tercios. Y también en todo este pedazo de acá, o sea, de 1 hasta infinito, que es lo que escribimos ahí. Y va a ser cóncava hacia abajo, ¿en dónde? Menos 2 tercios, coma 1. Exacto, en el intervalo del medio. Entonces ya tengo yo concavidad y también tengo puntos de inflexión, ¿no? O sea, ya con acuérdense que este de aquí corresponde a la prueba de la concavidad, ¿no? Entonces, ¿quiénes son mis puntos de inflexión? Menos 2 tercios y 1. Exacto, ¿no? Porque aquí está arriba hacia abajo y luego abajo hacia arriba. Entonces, en este caso, ambos son puntos de inflexión, ¿de acuerdo? Entonces, vamos porque acuérdense que si dice puntos, me estoy refiriendo a coordenada, ¿ok? Entonces, para saber la coordenada, pues yo necesito el X y Y. X, pues aquí está, es el menos 2 tercios y es el 1. Y es evaluar la función ahí. Entonces, yo necesito evaluar F en menos 2 tercios. O sea, la necesito evaluar en esta de aquí arriba, ¿de acuerdo? Y eso va a dar 1.15. ¿No? Y entonces, por lo tanto, los puntos de inflexión, pues son esas dos parejas de ahí. Ajá. El menos 2 tercios, coma, menos 1.15 y 1,22. ¿Hasta aquí dudas? Sí, ¿Los valores se tienen que evaluar en la función original o en la segunda derivada? En la función original, porque como yo voy a sacar el punto, o sea, las coordenadas en la gráfica de F, entonces yo necesito saber cuánto vale. Ajá. Punto se refiere a X, a F. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Y lo mismo aquí arriba. Ajá. O sea, yo en este concluí nada más que el mínimo relativo está ubicado en esta X. Ajá. Pero si yo quisiera dar las coordenadas del mínimo, punto mínimo,
como estábamos hablando de punto, pues necesito unas coordenadas, ¿no? Entonces, igual tendría yo que evaluar en la función original el x correspondiente, que en este caso es menos 3 medios. Si lo evalúan, les va a dar menos 17.06. Entonces, eso quiere decir que el punto mínimo es menos 3 medios menos 17.06. ¿Sí? Es diferente decir que hay un mínimo en x igual a tal cosa o que ese sea el punto mínimo, ¿de acuerdo? Ahora, si les están preguntando cuál va a ser el valor mínimo que va a alcanzar la función, ¿cuál es ese? ¿Cuál es el valor mínimo que alcanza la función? Menos 3 medios. No. X me dice en dónde lo voy a alcanzar. Ajá. X me da la ubicación. Y me da el valor. ¿De acuerdo? Entonces, el valor mínimo va a ser menos 17.06. La evaluación. Entonces, eso es algo súper importante que no se los tiene que olvidar. ¿De acuerdo? X me da la ubicación del extremo relativo. ¿En dónde lo encuentro? Y Y me da el valor extremo. ¿Sí? Son dos cosas muy diferentes que tienen que tener cuidado, sobre todo en los problemas de aplicación. Nos imagínense que usted tiene una función de utilidad, ¿no? De utilidad que depende de X y X les dice el número de unidades. Y entonces les preguntan, ¿qué número de unidades tengo yo que producir para encontrar mi máxima producción? Que diga mi máxima utilidad. Y entonces ahí habría que maximizar la función, ¿no? O sea, aplicar criterio de primera o segunda derivada, bla, 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 bla. Y al final, pues ustedes van a encontrar, ¿no? Un X0 y un Y0 que corresponda al mínimo. Pero ¿cuál de estos dos les da el número de unidades que tienen que producir? Y0. No. Tienen que saber, tienen que tener súper claro, si no lo tienen claro, lo anotan cuando estén resolviendo los problemas, qué representa X y qué representa Y. Aquí que les dije que es U de X, donde U es mi utilidad y X es el número de unidades que estoy produciendo. Entonces eso quiere decir que X, ¿qué representa? X, ¿qué representa? El número de unidades. Exacto, número de unidades. Y Y, pues acuérdense que Y es igual a la función, ¿no? Entonces, en este caso, Y es lo mismo que U. Y entonces, ¿qué me está representando Y? La utilidad. Exacto, la utilidad. ¿Ok? Entonces, regresando, la pregunta decía, ¿cuántas unidades tengo yo que producir para encontrar a máxima? Para ganar lo más que se pueda. Y entonces, si esa fuera la pregunta, y ustedes ya encontraron que este de aquí es el punto máximo, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿X0 o Y0? Porque esta no va a ser la respuesta, eso se los aseguro. Si ustedes me ponen eso, pues no va a estar completo. Ajá. ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? X0. Exacto. Si les preguntan número de unidades que necesito para ganar lo más que se pueda, ustedes tendrán que hacer todo este procedimiento y responder al final. Por lo tanto, necesito producir X0 unidades. Ahora, si la pregunta fuera, ¿cuál es la máxima utilidad que yo puedo alcanzar? Pues entonces hacen todo el mismo procedimiento, pero al final me responden. La máxima utilidad que se puede alcanzar es Y0. Ajá. Si la pregunta les dijera, ¿en dónde alcanzó el máximo? Pues me responden X0. Si la pregunta les dice, ¿cuál es el valor máximo? Y0. Si dice, denme el punto máximo, pues entonces responden con toda la coordenada. ¿Sí se entiende la diferencia de todo eso?
Sí. Bueno, de todos modos lo vamos a ver en los problemas de aplicación, pero sí necesito que tengan claro eso. Ajá. X me dice en dónde voy a encontrar el extremo relativo, ya sea mínimo o máximo. Pero Y me dice cuánto vale ahí. Ajá. O sea, Y me da el valor de la función. Es decir, que Y me da el valor máximo o valor mínimo según corresponda. Esperen, déjenme conectar esto antes que se le acabe la pila. Y, ok, entonces ya tenemos nosotros nuestros intervalos, los extremos relativos, concavidad, puntos de inflexión. Ya nada más falta trazar la gráfica. ¿De acuerdo? ¿Y cómo la voy a trazar? Pues con todo esto que yo ya tengo. Ajá. O sea, yo voy a anotar como un resumen aquí al lado. ¿Ah? Ya habíamos dicho que es creciente de aquí a acá. Es decreciente de menos infinito a menos 3 medios. Ah, no, este no es un 0, esto es un infinito. También habíamos dicho que el mínimo es menos 3 medios menos 17.06. Que es cóncava hacia arriba, aquí y acá, cóncava hacia abajo. Y pues los puntos de inflexión son este y este. Ajá. So, eso es un resumen de todo lo que hicimos. Y entonces, ¿cómo voy yo a graficar? Pues así. Muy sencillo. Voy a marcar voy a poner mis ejes. Este es X, este es Y. Y voy a marcar, para empezar en X, pues todos los X que me importan, ¿no? O sea, los que me estén dividiendo los intervalos, ¿no? Entonces, estos intervalos, pues los divide el menos 3 medios, que es justamente este menos 3 medios de aquí, ¿no? Entonces lo marco. Aquí está el menos 3 medios. Luego, ¿qué otros puntos tengo? Tengo el menos 2 tercios y tengo el 1, que son estos de acá, ¿no? Entonces, menos 2 tercios, pues está por aquí. Y 1, pues, digamos que acá a esta altura. Ajá. Entonces, ahí está. Ahora, ¿qué Y's tengo que marcar? Pues las que puse aquí, ¿no? En las coordenadas. En el mínimo, pues tengo el menos 17.06 y también tengo los de los puntos de inflexión, ¿no? Menos 1.15 y 22. ¿Hasta ahí queda claro qué tengo yo que marcar en mis ejes coordenados? Sí. Ok. Ahora, pues marco las coordenadas correspondientes, ¿no? Este menos 3 medios va con este menos 17. Y acuérdense que aquí está el mínimo. Luego, este de acá va con este, es un punto de inflexión. Y este de acá va con este y también es un punto de inflexión. Ujú. Como este es un mínimo, pues yo sé que la función se va a ver así, ¿no? A fuerza. Así se tiene que ver. Y después me voy a fijar en la concavidad. Yo había dicho que desde menos infinito hasta aquí va a ser cóncava hacia arriba. Ajá. Y también desde 1 hasta infinito va a ser cóncava hacia arriba. Y aquí en medio va a ser cóncava hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta este punto de aquí va a estar feliz, ¿no? Mi función. Entonces, feliz aquí y feliz hasta acá. Después, desde este punto hasta este punto, que es el otro de inflexión, va a estar, pues, triste, ¿no? Y después, desde aquí en adelante, va a seguir estando feliz. Y así es como se ve mi gráfica.
¿Sí queda claro cómo la grafiqué? Sí. ¿Queda claro para todos? ¿No hay ninguna duda? ¿No? Bueno, espero que no. Entonces, déjenme aquí el resumen. ¿No? Se hace nada más pues para no estar viendo, bueno, va cambiando, ¿no? Y ver lo que está arriba anotado. Muy bien. Ahora, algunas veces se les va a dar, en lugar de la función original, la derivada de esa función. Y analizando esa derivada, se puede encontrar pues cierta información, ¿no? Acerca de nuestra función original. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahí dice, si se les diera el costo marginal asociado a producir X unidades de algún artículo, pues lo que yo me interesaría saber es qué pasa con la función original de costo, ¿no? Porque a mí nada más me estarían dando el costo marginal. Y entonces para eso nos sirve ese análisis de la derivada, para conocer lo más posible mi función. Y entonces aquí, en esta figura, yo tengo esa gráfica que está ahí, es la derivada. Ajá, no es la función, es la derivada de la función. Y entonces yo voy a analizarla para encontrar la más información posible, ¿de acuerdo? Entonces voy a encontrar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, voy a encontrar la concavidad, voy a localizar extremos relativos, puntos de inflexión, y luego, ya que tenga todo eso, voy a trazar una curva que tenga todas esas características, ¿de acuerdo? Entonces, aunque no parezca, con la pura derivada, o sea, con la gráfica, sí pueden sacar toda esa información. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues primero vamos como a hacer una tablita y la vamos a dividir en intervalos en donde esté cambiando mi derivada. Ajá. Ya sea en donde cambie de negativa a positiva o en donde cambie de creciente a decreciente. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí, desde aquí hasta acá es positiva y además es decreciente. ¿Están de acuerdo? Entonces, ese va a ser como mi primer cachito. De aquí hasta acá. Uh-huh. Y entonces aquí, en este pedazo, mi derivada es tanto positiva como decreciente porque va hacia abajo. ¿Están de acuerdo con eso todos? Sí. Ok. Ahora, el siguiente intervalo, ¿cuál va a ser? De -1, ¿hasta dónde? 5. No, acuérdense que les dije que A 2. porque de aquí hasta 5, exacto, ajá, de ahí hasta 5 es positiva, pero hasta el 2 es creciente. Después del 2 ya empieza a decrecer. Ajá. Entonces, por eso voy a dividir ahí en el 2. O sea, va a ser del 1 al 2. Porque aunque sigue siendo positiva, en este pedazo es creciente. Y ahora, del 2, ¿hasta dónde va a ser mi siguiente intervalo? ¿Hasta infinito? 5. No, Hasta 5. hasta 5. ¿Por qué hasta 5? Porque aquí en 5 ya se vuelve negativa, ¿no? O sea, acuérdense que del eje para arriba es positiva y del eje para abajo es negativa. Entonces, por eso ahí cambio, ¿no? Porque aunque de 2 a 5 todo ese pedazo es decreciente, el signo de la derivada va a cambiar después del 5. Ajá. Ahora sí, mi último intervalo, ¿cuál va a ser? De 5 a infinito, porque a partir de ahí ya se queda decreciente y negativa, ¿sí? Ya no va a volver a subir y ya tampoco se va a hacer positiva, ¿no? Entonces, ¿sí se entendió o no? Sí.
Muy bien. Entonces voy a analizar esa información para ver qué encuentro de mi función original f. Ajá. Para empezar, que f' o que la derivada sea positiva o negativa, ¿eso qué me va a dar? Ya de entrada, ¿eso qué me va a decir? Ver si es creciente. Exacto, ¿no? Ver si mi función original sube o baja. Entonces, en el primer intervalo, como es positiva, eso quiere decir que mi función original, ¿cómo es? Positiva. Creciente. Creciente. Ajá. Entonces, que la derivada sea positiva quiere decir que mi función original es creciente. Ajá. Que en ese pedazo se va a ver así, hacia arriba. Segundo intervalo, mi derivada sigue siendo positiva, ¿no? Entonces eso quiere decir que mi función sigue siendo creciente en este segundo intervalo. Tercer intervalo, ¿cómo es mi función original? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Hacia arriba. Y en el último intervalo, Decreciente. decreciente, porque es negativa. ¿Hasta ahí alguna duda? Si no entienden, en serio díganme. ¿No? Muy bien. Y ahora vamos a analizar lo que nos dice que nuestra derivada sea o decreciente o creciente. Ajá. Vamos a pensar. Si mi derivada es positiva, entonces es decir que, porque la derivada nos da geométricamente qué representa la derivada. La pendiente de la recta tangente. Exacto, ¿no? Entonces, la pendiente de la recta tangente es la derivada. Y como en este caso, en este primer intervalo, esa derivada es positiva, entonces eso quiere decir que mi pendiente, ¿cómo va a estar inclinada? ¿Así o así? Como en el primer caso, como en el segundo caso. El primero. Ajá, ¿no? Se va a ver. Entonces, yo ya sé que este pedo así, puede inclinar, que esté más o menos, pero va a estar hacia ese lado, ¿de acuerdo? Y además me está diciendo que es decreciente. Entonces, eso quiere decir, como es positiva y es decreciente, eso significa que se va a ir acostando. Ajá. O sea, que se va a ir de estar como más parada, se va a ir acostando, ¿de acuerdo? Entonces, siempre se va a conservar hacia ese lado, pero cada vez se va a ir acostando más, más y más y más y más. Y entonces, ¿qué se va dibujando? Una curva que es ¿cómo? Creciente. Ajá, bueno, si ya sabíamos que era creciente, ¿no? Aquí lo anotamos, pero yo hablo de concavidad. Cóncava hacia abajo. Exacto, cóncava hacia abajo. ¿Sí se entendió cómo llegamos a esa conclusión de que tenía que ser cóncava hacia abajo a fuerza? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, en el siguiente intervalo. Otra vez es positiva, entonces se quiere decir que está inclinada de la misma manera hacia acá. Pero ahora es al revés. O sea, cuando era decreciente, pasó de estar, digamos, parada a estar acostada.
porque era decreciente, ¿no? Y ahora, si es creciente, va a pasar de estar acostada a estar parada, ¿no? Entonces, y siempre inclinada hacia el mismo lado, ¿de acuerdo? Lo que quiere decir que va a pasar de estar así más acostada a cada vez estar más y más parada. ¿De acuerdo? Ah, la dibujé al revés. A ver, espérense. Bueno, más bien los escribí al revés. Así es como se va a ver. Ajá. Va a pasar de estar acostada a estar parada, pero siempre inclinada hacia el mismo lado. Y entonces eso nos da como resultado una curva que es cóncava hacia. Arriba. Exacto. Cóncava hacia arriba. Ahora en el tercero, es positiva y es decreciente. Ajá. Como es positiva, pues está inclinada así hacia el mismo lado, y como es decreciente, entonces pasa de estar parada a estar acostada. Lo que quiere decir que vamos a tener una curva que es cóncava hacia, ¿dónde? Abajo. Exacto, hacia abajo. Y en el último, es negativa y es decreciente. Entonces, como es negativa, va a estar inclinada hacia acá. Ajá. O sea, más parada o más acostada, pero inclinada hacia allá. Y como es decreciente, entonces eso quiere decir que pasa de estar como. Acostada a parada o parada a acostada. Acostada. Acostada a parada. No. Porque ya no se va a parar. Parada a acostada. Ajá. A ver, vamos a ver, ¿no? Habíamos dicho que si era positiva y decreciente, entonces quiere decir que cada vez se va haciendo más chiquita, ¿no? O sea, como es decreciente, se va haciendo más chiquita. Entonces eso quiere decir que se acerca a cero, ¿no? Y como se acerca a cero, pues se tiene que hacer más acostada cada vez. Por eso en este caso pasábamos de parada a acostada. En el siguiente caso es creciente, lo que quiere decir que cada vez se hace más grande, entonces lo que quiere decir es que cada vez va a estar más parada. Por eso pasábamos de acostada a parada. En el tercer caso era lo mismo, positiva, decreciente. Entonces se va a acercar más a cero, se va a hacer más acostada. Ahora aquí, negativa. Si es negativa y es decreciente, o sea, yo estoy aquí en el cero y estoy aquí en algún negativo, y si estoy decreciendo, si estoy disminuyendo, eso quiere decir que me estoy haciendo más hacia los negativos, o sea, más pequeña, o se está haciendo cero. ¿Hacia dónde están los pequeños? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Izquierda. Exacto, ¿no? Entonces, quiere decir que cada vez se va haciendo pequeña, más negativa. Y entonces, entre más negativa se haga, pues obviamente va a estar más parada, ¿de acuerdo? Porque si se hiciera hacia el cero, pues estaría acostada. Ujú. Entonces, en los negativos pues es igual. Ajá. Si se fijan aquí decíamos decreciente se hace hacia el cero, creciente parada, pero se hace grandota. Y decreciente otra vez se hace hacia el cero. Y en los negativos solamente va a cambiar, ¿no? Si es decreciente, en lugar de hacerse hacia el cero, se va a hacer cada vez más negativa. Creciente se va a hacer hacia el cero. Ahorita les voy a escribir un resumen de eso, pero nada más es para que sepan de dónde está saliendo. ¿Ah? Entonces, eso quiere decir que
pasa justamente, sí, ¿no? De estar acostada a estar parada, ¿de acuerdo? Entonces, y como es negativa, está inclinada hacia acá. Entonces, así. Pasa de estar acostada a cada vez ir separando más. Lo que quiere decir que va a ser cóncava hacia dónde. Hacia abajo, ¿no? ¿Sí queda claro eso? ¿O no? Sí. Vamos a escribir acá un resumen, ¿de acuerdo? Bueno, de todos modos vamos a escribir acá un resumen, ¿no? De f derivada, ¿qué significa? ¿No? Que sea positiva decreciente. Como es positiva, pues está parada así. Como es decreciente, se va a acercar al 0. Y entonces, eso quiere decir que va a pasar de parada a estar acostada. Y entonces se va a ver así. No, al revés, ¿no? Se va a ver así. Y entonces vamos a tener que es cóncava hacia abajo. ¿De acuerdo? Ahora, siguiente opción es que sea igual positiva, pero creciente. Entonces se va a acercar cada vez más a infinito. Lo que quiere decir que va a pasar de estar acostada a parada. Ujú. Así. Entonces esta va a ser cóncava hacia arriba. Ahora, también puede ser que sea negativa hacia este lado. Y dos opciones, que sea decreciente, y como es decreciente, entonces eso quiere decir que se acerca hacia menos infinito, ¿no? Porque cada vez se va haciendo más y más y más y más negativo. Ajá. Y entonces eso quiere decir que pasa de estar acostada a estar parada. ¿Sí? Pasa de estar así a estar parada. Y entonces esta es cóncava hacia abajo. Y el último caso es que sea negativa, pero que sea creciente. Entonces eso quiere decir que se va a acercar cada vez más a 0. Y entonces en este caso va a pasar de estar parada a estar acostada. Ujú. Y entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cóncava hacia dónde? Hacia abajo. Ajá, ¿no? ¿Y cómo la voy a dibujar? No, hacia abajo no. Pero ¿cómo la voy a dibujar? ¿Y qué pasa de estar parada a estar acostada? ¿No? No, al revés. ¿Cómo va a quedar mi curva en este caso? Bueno, como ya dijimos que es cóncava hacia arriba, pues tiene que ser así como una sonrisa, ¿no? Pero ¿qué mitad? ¿La mitad izquierda o la mitad derecha? Izquierda. Derecha. Exacto, ¿no? O sea, porque va a estar de estar así paradita, se va a ir acostando cada vez más. ¿Sí queda claro eso de que se va parando y se va acostando? Sí. Entonces aquí está, ¿no? Por eso es positiva, positiva, negativa,
negativo. Y entonces así es como se va a ver, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo en esta tablita. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a borrar esto que habíamos hecho acá para aquí poner la gráfica. Porque entonces yo ya tengo, ¿no? Toda la información que necesito para poder trazar un bosquejo de mi función f original. Yo ya sé cómo se va a comportar en cada uno de sus pedazos, ¿no? Y entonces ya nada más voy a analizar por último. Aquí, el punto que me está separando estos dos intervalos, ¿cuál es? -1. -1, ¿no? Entonces aquí el punto de separación es x igual a -1. Y entonces vamos a ver si ese x igual a -1 es algo. ¿Ah? Algo me refiero a que puede ser un extremo relativo o a que puede ser un punto de inflexión. Para ver si es extremo relativo, me tengo que fijar en la dirección de la función, ¿no? O sea, si cambia de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Entonces me fijo en la dirección, ¿no? En ambos intervalos, creciente y creciente. Eso significa que va a ser extremo relativo o no va a ser. Sí va a ser. Sí va a ser, ¿y qué es? ¿Un máximo o un mínimo? Un mínimo. No es, ¿o sí? No, no es exactamente, ¿no? Porque acuérdense que si es mínimo, entonces eso quiere decir que pasa de abajo hacia arriba. Pero aquí, ¿qué está pasando? Tengo hacia arriba y hacia arriba. O tengo arriba y arriba. Entonces eso no es ni máximo ni mínimo, ¿de acuerdo? Si no cambia la dirección, o sea, la dirección, fíjense en las flechitas, por eso las puse. Si no cambia la dirección de las flechitas, no hay extremo relativo. ¿Sí queda claro eso? Sí, de acuerdo. Ok. Ahora, segunda opción, que sea un punto de inflexión. Para que sea punto de inflexión, tiene que cambiar la concavidad. Ajá. ¿Y está cambiando la concavidad? No. Sí cambia. Sí cambia, ¿no? ¿De qué a qué está cambiando? De abajo hacia Ya. arriba. Exacto, ¿no? Está cambiando de abajo hacia arriba. Entonces, como sí está cambiando, o sea, acuérdense que yo me estoy fijando aquí en esta ¿Me escuchan? Ahora sí ya. Sí, 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 sí. Ok. No sé qué le pasó, pero este son qué. A ver, ahí está. Entonces, les decía que nos estamos fijando aquí, ¿no? Como en estas separaciones. Le vamos a poner así grueso. Y entonces en la primera separación, yo estoy parada en este x igual a 1, que es el que puse aquí. Ajá. Y entonces por eso me tengo que fijar qué pasa, tanto arriba como abajo, ¿no? Entonces pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Lo que quiere decir que
ese es un punto de inflexión. ¿Están de acuerdo? En -1. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Ok. Ahora, en la siguiente separación, estoy Sí. parada en X igual a ¿qué? Dos. A 2. Ajá. Este es mi segunda separación. Dos. Entonces, primero me fijo si es algún extremo relativo. Para saber si es extremo relativo, me tengo que fijar en las flechas. Ajá, si cambian. ¿Y que están cambiando las flechas ahí de dirección? No. No. Entonces, eso quiere decir que no es extremo No. relativo. Ahora me fijo en la concavidad. ¿Cambia la concavidad alrededor de ese punto? Sí cambia. Sí cambia. Entonces, eso quiere decir Sí cambia. que sí es punto de inflexión, ¿no? Este de aquí, X igual a 2, sí es punto de inflexión. Muy bien. Y en la última separación, estoy parada en X igual a ¿qué? 5. A 5. Primero me fijo si es extremo relativo, ¿no? Y para eso me fijo en las flechas. ¿Están cambiando las flechas? Sí. Sí. ¿Están cambiando Sí. de dónde a dónde? De ser creciente. Exacto, De ¿no? ser Entonces está creciente. cambiando de arriba a abajo. Eso quiere decir que estoy parada en un máximo o en un mínimo. Máximo. Exacto. Entonces Máximo. hay un máximo relativo en X igual a 5. Y pues ahí no puede haber punto de inflexión, ¿no? Pero nada más lo compruebo. ¿Cambia la concavidad alrededor de ese punto? No. No. Entonces pues sí estaba, o sea, No. coincide, ¿no? Y ya tengo yo toda la información. Ujú. Con eso yo ya voy a poder graficar. Y entonces los puntos que yo voy a necesitar marcar, o sea, cuando yo acá dibuje mi de este, pues son esos tres que yo puse ahí. Ajá. -1, 2 y 5. ¿De acuerdo? Yo sé que el máximo está en 5. Aquí lo escribí yo, ¿no? El máximo está en 5. Entonces quiere decir que aquí va a estar hasta arriba. Y yo voy a decir que está ahí, porque ese es el punto, ¿no? Yo no sé cómo se comporta mi función f. Entonces yo no sé cuánto valen 5. Por eso lo que yo estoy dibujando es un bosquejo. Ajá. Esto de aquí es un bosquejo de cómo puede lucir mi función. Ajá. No va a ser exactamente así, pero va a tener esa forma. A lo mejor un poco más aplastada, a lo mejor un poco más alargada, a lo mejor más hacia arriba, hacia abajo, pero así es como se va a ver, ajá, en forma general. Entonces yo voy a decir que aquí va a estar mi máximo. ¿De acuerdo? Ahora me voy a fijar en toda la información que yo tengo. Primero creciente y decreciente. Desde menos infinito hasta ¿dónde va a dejar de ser creciente mi función? Hasta 5. Hasta 5, ¿no? Hasta 5. Entonces, todo este pedazo de aquí, desde aquí hasta acá, es creciente. Lo que quiere decir que yo todo lo que dibuje de este lado tiene que ser hacia arriba. Ajá, o sea, no sé cómo, o sea, no sé contento o triste, pero hacia arriba. Ujú. Y ahora del lado derecho de ese 5, cómo va a ser mi función? Decreciente. Decreciente. Ajá. Decreciente. Muy bien. Ahora sí, me fijo en la concavidad. Primero, yo sé que va a ser cóncava hacia abajo de menos infinito a -1, ¿no? Entonces de aquí a acá, cóncava hacia abajo. Después, cóncava hacia arriba. Otra vez, cóncava hacia abajo
desde el 2 hasta el 5, pero también de 5 a infinito. Entonces eso quiere decir que ya desde aquí hasta acá, ya para siempre, cóncava hacia abajo. ¿De acuerdo? Y entonces ahora yo voy a marcar mis puntos de inflexión. Yo sé que el punto de inflexión en el 1 y en el 2, ¿no? Y pues ahí se ve, ¿no? El cambio de color, ¿no? De verde a azul. Y yo los voy a poner igual donde yo quiera. Obviamente solamente me voy a fijar que si este es el máximo, pues no puede ir más arriba que ese, ¿no? Entonces yo voy a decir que mi -1 está aquí y que el 2 está aquí. ¿Por qué? Porque así quise. Ustedes los pueden poner donde ustedes quieran. Ajá. Ese es el punto de un bosquejo. Y ya nada más dibujo como tiene que ser. Primero, pues está triste. Luego, feliz, triste, llego al máximo y voy a bajar. Y listo. Ya hice ese bosquejo. Así es como queda. Ajá. Y como les decía, esa va a ser la forma general. Puede ser que esté más hacia arriba, hacia abajo, como más alargada, más estirada. Pero en término general, así es como se va a ver mi función. ¿Alguna duda de cómo saqué toda la información de todo? No, ¿No? No. Para todos está clarísimo, tanto cómo sacar esta tabla de arriba negra como cómo interpretar la tabla morada de abajo. Bueno, espero que sí. Y entonces ahora sí vamos a ver el criterio de la segunda derivada, porque ya habíamos visto que con la primera derivada yo puedo clasificar a mis extremos relativos, ¿no? Y que la segunda derivada me servía también para encontrar puntos de inflexión y concavidad. Pero además, la segunda derivada también me sirve para clasificar a los extremos relativos, o sea, para clasificar a los puntos, a los números críticos. ¿Y cómo le hacemos? Pues así. Si yo tengo un número crítico, o sea, acuérdense que esto que está aquí significa que A es número crítico, o sea, que lo saqué de la primera derivada, entonces lo voy a evaluar en la segunda derivada. Si me da que es negativo, eso significa que ahí va a haber un máximo. Si la segunda derivada evaluada ahí es positiva, voy a tener un mínimo. Y si es 0 o si no existe, entonces este criterio no va a ser suficiente y voy a tener que referirme a criterio de la primera derivada. Ajá. O sea, si caigo en el caso 3, tengo que utilizar criterio de la primera derivada. ¿De acuerdo? Y entonces aquí tengo 13, los ejemplos geométricos se corresponden a los 3 casos. Ajá. En el primero, un máximo relativo. Entonces eso quiere decir que la derivada evaluada, la primera derivada ahí es 0. Eso me dice que voy a tener un candidato. Después lo evalúo en la segunda derivada y me da negativo. Entonces es un máximo. Segundo caso, lo mismo. La primera derivada es 0 porque es un candidato y la segunda derivada pues es positiva porque es un mínimo. Y si estoy en el tercer caso, donde ambas derivadas son 0, pues puede ser que esté así, ¿no? Que sean puntos de inflexión. ¿De acuerdo? Pero para comprobarlo, pues tengo que referirme a criterio de la primera derivada. ¿Sí? Acuérdense que el criterio de la primera derivada era el de ponerla recta, poner ahí mis números críticos, agarrar un número de prueba y ver cómo se comporta mi función creciente o decreciente, y pues así yo ya sé, ¿no? ¿Sí está claro entonces cuál es la diferencia entre criterio de la primera derivada y criterio de la segunda derivada? ¿Y cuándo no me va a servir el de la segunda derivada? ¿Sí Sí. está claro? Ok. sí. Entonces vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada para encontrar los extremos de esa función. Primero, pues yo necesito mis números críticos, ¿no? O sea, necesito los candidatos. Y para sacar, ¿qué tengo que hacer? Derivar.
Primera derivada. Ajá. ¿Cuál es la primera derivada de esa función? ¿Cuál es la primera derivada? 6x cuadrada. Ajá. 6x cuadrado más 6x Ujú. más 6x menos 2. Ok. Menos ¿Y 2. luego qué hago con esa primera derivada? Igualar a 0. Igual a 0. Exacto, Igualar igual a a cero. 0. Igual a Y 0. como es cuadrática, pues aplico fórmula general, ¿no? Y entonces da x y menos 2. Y estos de aquí son mis números críticos. Y ahora, criterio de la segunda derivada para clasificar, ¿no? Aquí voy a poner clasificación. Entonces, primero necesito mi segunda derivada, ¿no? ¿Cuál es la segunda derivada? 12x más 6. Exacto. 12x más 6. Y ahora los voy a evaluar. Ajá. O sea, voy a evaluar el menos 2 y voy a evaluar el 1 en la segunda derivada. Ajá. Si evalúo, pues aquí me da 12 por menos 2 más 6, menos 18. Y acá 12 por 1 más 6, 18. En el primer caso es negativo, y entonces como es negativo, eso quiere decir que aquí tengo un máximo. En el otro caso es positivo, y entonces tengo un mínimo. ¿De acuerdo? Y ya está. Entonces, por lo tanto, en x igual a menos 2, hay un máximo relativo, y en x igual a 1, un mínimo relativo. ¿Quedó claro? Criterio de la segunda derivada. Sí. ¿Clarísimo para Sí. todos? Ok. Entonces, si me hubiera dado 0 o indeterminado cuando hiciera yo esta evaluación de aquí, pues entonces ahí sí hubiera tenido que aplicar primera derivada. Bueno, criterio de la primera derivada. ¿Sí? Ahora una observación. El criterio de la segunda derivada se aplica solamente a los puntos críticos donde la derivada es 0, no donde la derivada no está definida. Ajá. Porque acuérdense que cuando aplicábamos criterio de la primera derivada, nos fijábamos en donde la derivada es 0 y en donde está indefinida. Ajá. Pero para criterio de la segunda derivada no, solamente en donde nuestra derivada se haga 0. Y además, si ambas derivadas se hacen 0, pues es lo que les decía, no nos dice nada, ¿no? De la naturaleza de ese punto, ¿no? Entonces, por eso vamos a referirnos a criterio de la primera derivada cuando ambas se anulen. Y ahí tengo un ejemplo, ¿no? Son tres funciones cuya primera y segunda derivada son 0 en x igual a 0. Ajá. La primera función es x cuarta. Entonces ya hemos visto ese ejemplo, ¿no? Primera derivada, pues es 4x cúbica. Segunda derivada, 12x cuadrada. Y primera derivada evaluada en 0, pues es 0. Segunda derivada evaluada en 0 es 0. Ajá. Entonces ambas derivadas en 0 son 0. Pero 0, ¿qué es? ¿Un qué? Mínimo relativo. Un mínimo, ¿no? Mínimo Entonces, relativo. pues no nos dijo nada este criterio, ¿no? Habría que referirnos a primera derivada. En el siguiente ejemplo es lo mismo. La derivada de esa función es menos 4x cúbica y la segunda derivada menos 12x cuadrada. Si yo evalúo la primera derivada en 0, me va a dar 0. Si evalúo la segunda en 0, también me va a dar 0. Ajá. Entonces, la primera derivada me dice que tengo un punto crítico, pero la segunda derivada me dice que ese criterio no es suficiente y sin embargo en 0 hay un máximo relativo. Ajá. Y ahora el tercer caso, x cúbica. Primera derivada
es 3x cuadrado. Segunda derivada, 6x. Si lo evalúo en 0, me da 0. Eso significa que en 0 tengo un candidato, ¿no? Si lo evalúo en la segunda derivada, también me da 0. Entonces ese criterio no va a ser suficiente. Pero en este caso, en 0, tenemos un punto de inflexión. Ajá, no es un extremo relativo, es un punto de inflexión. A los puntos de inflexión también se les llama puntos silla. También se los conoce así como un punto silla. Entonces, por eso es que si ambas derivadas se anulan, pues no tengo información, no puedo asumir nada acerca de ese punto porque, como ya vimos aquí en este ejemplo, se puede dar los 3 casos. ¿Queda claro eso? ¿Sí queda claro o no? Sí. Ok. Ahora un ejemplo de aplicación. Es Sí. el mismo problema del estudio de eficiencia. Es el turno de la mañana en una fábrica, el trabajador llega a las 8, horas después va a haber producido ese número de unidades, QDT, y nos preguntan en qué momento se va a desempeñar con mayor eficiencia. Entonces, para empezar, ahí me están dando una información importante, ¿no? Me están diciendo que es el turno de la mañana. La mañana, según el problema, ¿a qué hora va a empezar? ¿A qué hora va a empezar el turno de la mañana? A las 8, ¿no? Ajá. Y como vamos a A asumir las que 8, solamente ¿no? es la mañana y no la tarde, entonces va a terminar ¿a qué hora? Las 12. Ajá, a mediodía, ¿no? Entonces eso quiere Las decir 12. que mi parámetro T, que me dice el número de horas, se va a mover desde dónde a dónde. Las 8 de la mañana representa T igual a ¿qué? 0. A 0. Acuérdense de eso. En la tarea, creo 0. que es la 3, tuvieron muchos problemas. O sea, sí me llegaban a que T era igual a 0 y luego me decían, entonces nunca lo va a alcanzar. No. Acuérdense que T igual a 0 es el inicio de la vida, del tiempo, de lo que estemos contando en el problema. ¿Ja? O sea, es hoy o el comienzo desde donde se cuente. ¿De acuerdo? Entonces, T igual a 0 sí es. Negativos no, los negativos son los que descartamos en el tiempo, pero el 0 no. Ajá. Entonces, T va a ser desde 0 hasta las 12 del día, o sea, ¿hasta qué número? 4. Hasta 4. ¿no? Entonces, 4. en ese intervalo es en donde se va a mover mi T, porque estamos hablando solamente del turno de la mañana, de 0 a 4. Y ahora, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿En qué momento se va a desempeñar el trabajador con mayor eficiencia? Ajá. Entonces, el trabajador se desempeña con mayor eficiencia. ¿Cuándo? En el máximo, ¿no? Pero en el máximo En de el qué? máximo, ¿no? Bueno, les voy a dar una pista. Cuando la tasa de producción es máxima. Y si no se acuerdan de eso, nos vamos a referir al primer ejemplo que habíamos visto en concavidad. Aquí está, ¿no? Habíamos hablado de este problema de eficiencia y decíamos que ese punto morado, que le decíamos punto de rendimientos decrecientes, es donde la inclinación era máxima. Y decíamos que ahí es donde va a alcanzar su mayor eficiencia. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Porque antes era creciente, pues va trabajando cada vez mejor. Después trabaja lo mejor que puede y luego ya se cansa y pues ya empieza a decrecer, que es el de mayor eficiencia. Y es en donde la inclinación es máxima. Es decir,
en donde ¿quién es máximo? Si la inclinación es máxima, entonces ¿quién es lo más grande ahí? Estamos maximizando ¿a quién? La inclinación ¿a quién representa? ¿O de quién habla? ¿La inclinación de quién está hablando? ¿Del O sea, punto por de incli- rendimiento decreciente? ¿Del punto Ajá, de pero en rendimiento general, decreciente? la inclinación de una recta, ¿qué es? ¿La qué? La derivada. Ajá, La porque es la derivada. pendiente, ¿no? O sea, la inclinación es la derivada, porque es la pendiente. Entonces, que sea la inclinación máxima es el máximo de la pendiente. O sea, el máximo de la derivada. ¿Y en el es la derivada? ¿Quién? ¿De qué función? ¿Quién es la función con la que estamos tratando? Ahí dice en el problema. UDT. UDT. Exacto. Entonces es el máximo de la derivada de Q. ¿Sí se entiende por qué? Porque a ver, si yo me fijo en la función Q es la negra. Y esa negra, bueno, esa función negra, ¿tiene máximo? O sea, ¿va a dejar de crecer? ¿Va a llegar a una cresta en algún punto? No, No, ajá. no. O sea, esto se va a seguir infinitamente. Entonces, si ustedes quisieran maximizar a Q, pues no van a poder. Ajá, porque esa no tiene máximo. Sí, esa crece. Entonces, por eso nos vamos a fijar en la derivada. Era la explicación que teníamos aquí. Ajá. Ese punto de inflexión es el de inclinación máxima. Es en donde la tasa de producción va a ser lo más que se pueda hacer. La tasa de producción pues me dice, ¿no? ¿Qué tanto está produciendo ese trabajador en ese momento? Entonces, entre más grande sea esa tasa, pues más va a ser la eficiencia de ese trabajador. Y por eso ese es en el punto en el que nos vamos a fijar. Y por eso lo que yo voy a querer es maximizar la derivada, no la función, sino su derivada. Y la derivada pues representa esa tasa de producción. ¿Sí queda claro? Ya lo habíamos visto la clase pasada, pero ya se acordaron y ya quedó más claro a lo que se refiere. Sí, Ok. sí. Entonces, regresando a nuestro problema, me pregunta cuándo ese trabajador va a ser más eficiente y habíamos dicho que va a ser más eficiente cuando la tasa de producción sea máxima. O sea, ¿qué es lo que yo voy a estar maximizando? Yo quiero maximizar ¿a quién? ¿A quién vamos a maximizar? La tasa de producción. La tasa ¿Ah? de ¿Y la producción. tasa de producción qué función es? Q de T, ¿no? ¿Q de Q de T? T, ¿no? La No derivada sería la de derivada. La derivada La de No sería la derivada. derivada. Ajá. la derivada de O sea, acuérdense de eso. Bueno, tanto de la explicación de arriba, como que siempre que digamos tasa de lo que sea, se refiere a la derivada. Ajá. Porque la función Q lo que me da es número de unidades. O sea, a mí no me, esa función Q no es ninguna tasa de ningún nada. Es solamente número de unidades. A tal hora tú haces tales unidades. Se acabó. No hay ninguna otra cosa. La derivada es lo que me da la tasa. Ajá. ¿A qué velocidad estoy produciendo yo esas unidades? A eso es a lo que se refiere la tasa, ¿sí?
Q solamente me da unidades si las hago rápido, si las hago lento, nada, absolutamente nada. La derivada me dice qué tan rápido o qué tan lento las produzco. Y como yo lo que quiero saber es cuándo hago más, pues es cuando mi velocidad sea la mayor posible, ¿no? Y esa mayor velocidad se va a alcanzar en el máximo de esa tasa, o sea, en el máximo de la derivada. ¿Sí queda claro o no? Sí, queda más claro. Ok. Bueno, entonces Sí, siempre queda más acuérdense claro. de eso. Ajá. O sea, lean lo que representa la función. Q me da unidades. Y si yo quiero saber la tasa a la que se producen esas unidades, me tengo que referir a la derivada. Ujú. Muy. Entonces yo voy a maximizar esta, ¿no? Esta es la que yo voy a querer maximizar. Y pues vamos a ponerle otro nombre. O sea, para no manejar tantas comas, yo voy a decir que mi tasa de producción le voy a poner, pues no sé, ¿qué les parece T de T? ¿Sí les parece bien ese nombre? Sí, Y entonces esta, sí. pues era la derivada de esta, ¿no? ¿Y cuánto es esa derivada? Menos 3 sec t cuadrada más menos 3 sec t cuadrada más 18t más 18t Exacto. más 12. Entonces yo solamente me voy a fijar en que yo lo que quiero es maximizar esta función t, que es igual a esto. Ajá. ¿Por qué le puse t? Nada más para que no estemos manejando tantas comas, porque como yo la voy a derivar, pues entonces yo tendría que poner la derivada de la derivada de la derivada y pues eso los puede confundir, ¿no? Entonces solamente por eso la renombré. Aquí lo único que hice fue renombrar la función. ¿De acuerdo? Y entonces, como yo quiero maximizar mi función t, voy a utilizar criterio de la segunda derivada, que es lo que estamos viendo. Y primero necesito ¿qué cosa? Para aplicar segunda derivada, primero necesito ¿qué? Sacar los números críticos. Sacar los números Exacto, ¿no? críticos. Saber quiénes son mis candidatos. ¿Y cómo saco yo los números críticos? Una fórmula general. Una fórmula general. No, Primero hay que derivar. exacto. Yo Primero hay que quiero derivar. maximizar, o sea, ya olvídense, ya hice todo este análisis, bla, bla, bla. Ahora lo voy a olvidar. Ahora yo solamente me voy a enfocar en que mi es si mi t de t, que es esta función de aquí. Ajá. Olvídense por un momento de lo de arriba. Eso es lo único que yo quiero. Esa es mi función, es la que yo quiero maximizar. ¿Cómo maximizo una función? Saco números críticos. Para sacar números críticos, pues tengo que utilizar primera derivada, ¿no? De la función que yo quiero maximizar, que en este caso es t. Y entonces, ¿cuál es la derivada de esa función? Menos 6t más 18. Exacto. Menos 6t más 18. Y por eso les dije que servía renombrarla, porque ajá, pasó eso, ¿no? Que se confundieron. Ustedes ya vieron esta coma aquí de derivada y dijeron, ah, pues ya igualo eso a 0. No, error, porque justamente esa derivada es la que quiero maximizar. Ese es el punto de ponerle otro nombre, que se olviden de las comas y que solamente se enfoquen en eso. Ajá. Entonces ya derivé y ahora ¿qué hago? Igualar a 0. Ujú. Entonces ahí voy a despejar, ¿no?
O sea, 6t igual a Igual a 0. 18. O sea, t igual a 18 entre 6. O sea, 3, ¿no? Y este de aquí es el que es el candidato. En este caso nada más tengo uno. Ahora lo voy a clasificar. Y para clasificar, como voy a utilizar criterio de la segunda derivada, pues voy a necesitar la segunda derivada, ¿no? Segunda derivada de la función t, que es la que estoy maximizando. ¿Y cuál es la segunda derivada de esa función? Menos 6. No 6. Menos 6. Exacto. Entonces eso quiere decir que si yo evalúo en 3, esa segunda 6. derivada, ¿cuánto me va a dar? 6. No 6. Menos 6, ¿no? Porque es una constante. Entonces es negativo y eso significa No 6. que es un ¿qué? Un máximo. Exacto. Un máximo. Entonces, sí alcancé lo que yo quería, ¿no? Un Yo quería máximo. maximizar esa función y yo ya sé que en t igual a 3 lo voy a encontrar. Ajá. Entonces, por lo tanto, en t igual a 3, esta función t tiene un máximo relativo. Y entonces, yo ya sé que esta función t, ahora sí me regreso a esto gris que había olvidado, era la tasa de producción, ¿no? Y era justo lo que yo quería, saber cuándo mi tasa de producción era lo mayor posible. Y ya sé que es en t igual a 3. Por lo tanto, ¿a qué hora se va a desempeñar ese trabajador con mayor eficiencia? A las 11. A las 11, ¿no? Porque t igual a 3 representa A las 3 11. horas después de las 8 de la mañana. Ese fue otro problema que tuvieron, que se olvidaron de que en un problema el t representaba horas después. Ajá. Entonces, siempre tienen que acordarse de lo que representa cada variable. Entonces, por lo tanto, a las 11 a.m., el trabajador se desempeña con mayor eficiencia. ¿Sí se entendió el problema o no se entendió? Sí. Ok, entonces no hay ninguna duda hasta aquí, porque Sí. resumiendo lo que hemos visto es primera derivada que nos sirve para sacar función creciente o decreciente, o sea, nuestros intervalos, y también para clasificar los extremos relativos. Con la primera derivada igualando a 0, pues sacamos esos números críticos que son nuestros candidatos. Después también vimos que con la segunda derivada tengo dos opciones. Si la igualo a 0, esos van a ser mis candidatos a puntos de inflexión y con la segunda derivada puedo sacar concavidad. Ahora también, criterio de la segunda derivada. Si la segunda derivada la evalúo en los números críticos, que son los que saqué con la primera derivada, entonces los puedo clasificar como máximos o mínimos. ¿Sí? Y eso es como todo lo que hemos visto. Y también vimos cómo analizar la derivada de una función para sacar información de la función original. ¿Sí? Entonces, bueno, la próxima clase vemos problemas de aplicación, o sea, ya juntando todo lo que hemos visto. Y pues si no tienen dudas, eso sería todo. Nada más una pregunta. En los problemas de aplicación no puse otro ejemplo de analizar la derivada, pero quisieran que pusiera otro ejemplo de eso. Sí, Bueno, por favor. Sí, Ok, bueno, entonces lo por incluyo favor. y lo revisamos la siguiente clase, ¿de acuerdo? Entonces, ¿no hay ninguna duda? No. No, no, Muy bien. No. Entonces no, nos no. vemos el jueves y no se les olvide entregar su tarea al rato. muchas gracias. Sí.